Nuevas sanciones al castrismo, desinflando expectativas. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si en verdad Donald Trump quiere cerrar el flujo de divisas a la dictadura y beneficiar a los cubanos, debería restablecer el parole a los médicos. En correspondencia con la política de presiones de la Casa Blanca contra el régimen de La Habana, el gobierno estadounidense acaba de anunciar nuevas sanciones encaminadas a cerrar cualquier flujo de divisas hacia la isla que beneficie a entidades estatales, fundamentalmente las subordinadas al Emporio Económico Militar GAESA, Grupo de Administración Empresarial, cuyos tentáculos abarcan actividades financieras como la gestión internacional de divisas, el procesamiento de tarjetas magnéticas, el control de las remesas a Cuba, las actividades económicas de importación y exportación, el comercio minorista, la empresa de construcción, la renta de automóviles y las relacionadas con el turismo y las empresas inmobiliarias, entre otras. Entre las nuevas medidas se incluye la prohibición de los ciudadanos estadounidenses de hospedarse en hoteles controlados por el gobierno, así como la importación de ron o tabaco cubano de regreso a Estados Unidos. A la vez, tampoco las compañías de viajes y turismo sujetas a la jurisdicción estadounidense podrán realizar reservaciones en estas instalaciones. Citando a portales noticiosos como el Nueva Herald y Cubanet, se espera que las sanciones tengan un duro impacto en la economía de la isla debido a la inmensa mayoría de los hoteles y centros turísticos que son propiedad del gobierno. Sin embargo, a pesar de que la aguda crisis económica y financiera que sufre la isla hace que cualquier recorte de ingresos afecte al poder, un análisis más realista obligaría a desinflar un poco estas expectativas. Poniendo los hechos en perspectivas, más allá de estas nuevas medidas de la administración de Donald Trump, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 por sí sola ha asestado un golpe mortal a este importante rubro de ingresos de divisas de la dictadura que es el turismo. Más aún, mucho antes del COVID-19, ya los viajes de estadounidenses a la isla se habían reducido dramáticamente a partir de la supresión de entrada de cruceros desde Estados Unidos, que afectó también al sector transportista privado, a los guías de turismo en una gran medida y a los siempre precarios emprendimientos dedicados a la gastronomía. Resulta cuando menos bastante incierto que en las actuales condiciones, o siquiera a mediano plazo, se pueda producir un repunte significativo del turismo en Cuba, con independencia de que eventualmente se inicie la apertura gradual de los aeropuertos. Por lo tanto, estas nuevas sanciones no tendrán un efecto inmediato ni provocarán un impacto de importancia en la economía. Otro punto es el relativo a las afectaciones, que, al juicio de los optimistas, golpearían las industrias del tabaco y de ron en Cuba. Si apelamos a las cifras oficiales, según informaciones del Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, Tabacuba, en 2019 se facturaron 269,8 millones de dólares por concepto de exportación de tabaco, casi 10 millones más que el año anterior. De hecho, Cuba cuenta con el 77% del mercado mundial de tabaco. Pese al embargo, sin que ello niegue que contar con Estados Unidos como destino de esas exportaciones limita a la isla para acceder al mayor consumidor mundial de puros de alta calidad. A pesar de esto, si se tiene en cuenta que la industria de tabaco representa un cuarto renglón en los ingresos del PIB cubano, por concepto de exportaciones, que Tabacuba lo comercializa en más de 120 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Grecia, Canadá, Argentina, Venezuela, México y algunas naciones de África y Medio Oriente. Y si es sabido que cada año desde la isla se venden 27 marcas premium, puros torcidos a mano, más costosos y de más calidad, que no son los que usualmente compran los turistas visitantes a más de 100 países de todos los continentes, es fácil concluir que la compra de tabaco por parte de los visitantes estadounidenses a la isla constituyen un ingreso minúsculo, por no decir ridículo, para el régimen, de manera que la actual prohibición no puede ser considerada de gran impacto. Una valoración similar podría aplicarse con respecto al ron cubano, con mucho menos protagonismo que el tabaco, y del que existen otros productores y exportadores de calidad en esta región que han saturado el mercado estadounidense con sus marcas. En 1993, en plena crisis económica tras el derrumbe del socialismo en Europa del Este, se fundó la compañía Havana Club International, con capital de un grupo francés y de Cuba Ron Sociedad Anónima, a fin de invertir en otros mercados de destino y que también tienen una representación importante en el mercado turístico internacional de la isla. Es cierto que Estados Unidos asimila el 40% de la cuota mundial del mercado de ron, un destino comercial que por décadas ha estado vetado a Cuba, pero igualmente las cantidades adquiridas en los Duty Free Airport
por los turistas estadounidenses al ingreso de sus viajes a Cuba nunca marcaron una diferencia significativa ni cambiaron el hecho de que la isla, como productor de grandes marcas de ron, Havana Club, Kuwait, Santiago, etc., cuenten con mercados de mayores ingresos, incluido el propio mercado nacional de indivisas. En todo caso, habida cuenta de las actuales circunstancias y la nula presencia de turistas estadounidenses en Cuba, las nuevas sanciones restrictivas de Trump no solo resultan prácticamente inocuas en el efecto de asfixiar al régimen castrista, sino que revelan cómo lo que realmente son, un farol electoral que busca granjearse con el apoyo de los votantes cubanos en Florida de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en poco más de un mes y de las cuales ese estado suele resultar definitorio. Decisión difícil para los compatriotas radicados en Florida, ya que o votan por el comunista Joe Biden o le dan una mano al presidente Donald Trump. Si en verdad Trump quiere cerrar de manera más efectiva el flujo de divisas a la cúpula castrista y realmente beneficiar a los cubanos de la isla, podría haber devuelto el parole que le permitía a los médicos cubanos la entrada a Estados Unidos. Esa sí sería una manera eficaz de cortar una de las principales fuentes de entrada de divisas a la Plaza de la Revolución, y de paso un gesto solidario y humano con los galenos que han estado sometidos por décadas a un sistema de esclavitud moderna, recientemente denunciado con toda contundencia ante la Corte Penal Internacional. Esa sí sería una medida de efecto inmediato, rotunda y precisa. Siguiendo con las noticias, Embajada de La Habana advierte a los cubanos que no se dejen engañar por el régimen. La Embajada de Estados Unidos en La Habana comunicó a los cubanos que no se dejen engañar por la dictadura de la isla, no se dejen engañar por los propagandistas del régimen. Sin embargo, de los Estados Unidos a Cuba tienen excepciones para alimentos y artículos médicos. El régimen no tiene a nadie más que culparse que a sí mismo por su estado fallido y sus ciudadanos molestos, dice el mensaje retuiteado por la embajada desde la cuenta oficial del cubano-americano John Barza, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El año pasado, Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, indicó que la crisis de Cuba no es culpa del embargo. La escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista, no por las sanciones de Estados Unidos, tuiteó Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Si ciertamente las restricciones económicas del gobierno estadounidense sí son una realidad que afecta directamente al pueblo cubano en la medida que presiona al régimen, toda la responsabilidad de la crisis y la escasez que padece este país no es consecuencia directa del embargo. En una ocasión anterior, la Embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó que Cuba es libre de comerciar con cualquier país. El embargo estadounidense no es un bloqueo internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano tergiversa intencionalmente el embargo como un bloqueo y lo usa como excusa de su modelo económico fallido. Y también el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, explicó que es la mala gestión del régimen y no las sanciones de Estados Unidos la verdadera causa de la escasez de alimentos en Cuba. El embargo permite que se exporten alimentos, medicamentos y dispositivos médicos de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen elige importar solo una pequeña fracción de bienes autorizados. Siguiendo con las noticias, Rosa María Payá recibirá el premio del Instituto de Liderazgo Hispano. Rosa María Payá viaja por todo el mundo como defensora de los derechos humanos y de la democracia para la isla de Cuba controlada por los comunistas. La activista cubana Rosa María Payá será reconocida este mes por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de Estados Unidos con el Premio Internacional de Liderazgo. De acuerdo a la nota, la gala 16 anual de la entidad será celebrada el 30 de septiembre de manera virtual y se reconocerá también al senador republicano de Missouri, Roy Blunt, y al congresista demócrata de California, Pete Aguilar, con premios por el liderazgo en servicios públicos. La joven líder de la iniciativa de Cuba Decide será reconocida por su liderazgo y la defensa global. Payá se ha presentado en los parlamentos, foros y conferencias internacionales de los derechos humanos, donde ha testificado sobre las violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano. Asimismo, reza la nota, también se desempeñó como presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y ha sido recibida por numerosos políticos y jefes de estados alrededor del mundo. Rosa María Payá viaja por todo el mundo como defensora de los derechos humanos y la democracia para la isla de Cuba, controlada por los comunistas, indica, una organización sin fines de lucro y no partidista, dedicada a fomentar una amplia conciencia de la diversidad de pensamiento, herencia, intereses y puntos de vista. Rosa María Payá, hija del fallecido activista cubano Osvaldo Payá,
dirige desde 2015 la iniciativa Cuba Decide, que aboga por la convicción de las elecciones libres, justas y plurales en la isla, en un ambiente en que se respete la libertad de expresión, de prensa y la libre organización de partidos políticos y organizaciones sociales plurales. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.